piernas y Dios no lo ha sanado, pero Dios lo ha sanado emocionalmente. Amén. Entonces, vendemos, ofertamos, anunciamos y es verdad, parcialmente verdad, que Dios nos va a sanar, emocionalmente seguro, si nos comprometemos con Él, pero a mí el pelo no me creció, cada vez tengo menos. Solo me crece por donde no tendría que crecer, por las orejas, por la nariz. Pero, ¿qué vamos a hacer? Se equivocó de sitio. Hablamos de una sanidad y restauración familiar y es hermoso, pero no te olvides de algo. Yo cuando vine al Señor perdí a la mitad de la familia y a todos los amigos, porque los enemigos fueron los de la casa. Entonces sí, Dios puede restaurar la familia integral, lo más cercano. Gloria a Dios que mi familia está en el Señor y la tuya lo estará pronto por fe. Porque tú y tu casa serviréis al Señor. Pero esto no es magia, hermanos. Esto es poder, perseverancia, siembra. Esto es constancia. Estos son milagros del cielo gota a gota. Es fácil llenar una garrafa de agua a chorro. Cuando vamos a Galicia, wow, metemos la garrafa en unos manantiales con un borbotón. Pero llenar la gota a gota hace falta mucha paciencia. ¡Pling! ¡Pling! Tengo sed. Pues tienes que esperar. Y la obra del Señor tiene su tiempo y toma su tiempo, ¿verdad? Aún Jesús esperó 30 años para empezar el ministerio. Aún Jesús, que en Él habitaba la plenitud de la deidad. No es algo mágico. También transforma vidas destrozadas y vemos cómo entramos a prisión y personas que están destrozadas, personas que han sido asesinos, corruptos, salen transformados, ¿verdad? Y salen renovados. Claro, es un mensaje muy atractivo. ¿Quién no va a querer una provisión sobrenatural? ¿Quién no va a querer que Dios le provea todo lo que necesita? ¿Cuánta pobreza hay? ¿Cómo no? Es que no vienen aquí personas que mandan hasta el ayuntamiento y la iglesia católica cuando no tienen provisiones, porque la provisión atrae. Amén. Imaginen si estuviéramos diciendo por la calle, ven que el Señor te va a traer provisión, billetes de 50 euros los que tú necesites. Wow, esto se nos llena, como si fuera un cajero automático. Y realmente creemos que Jehová Jireh, Él es el proveedor y Él va a proveer, y que tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero eso tiene sus letras pequeñas y sus condicionantes. Dios no quiere enriquecernos y que nos olvidemos de Él. Dios quiere mantenernos de lo necesario, ni que nos sobre ni que nos falte. Si nos sobra nos olvidamos, si nos falta lo maldecimos. Y eso es un peligro también. Así que, ¿quién no va a querer un Dios que suple todas sus necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús? Pero es que además nota una familia espiritual, como dice, Murcia acoge, la iglesia acoge. La iglesia acoge a todos los que vienen. No preguntamos por motivo de raza, no preguntamos por motivo de ningún tipo. Aquí tenemos gitanos, tenemos payos, tenemos latinos, tenemos de todo, ¿verdad? No hay enanos ninguno, pero si lo hubiera, bienvenido es, ¿verdad? No lo vamos a discriminar. No hay negrito, sí, hay una morenita, pero aquí no hay discriminación, somos todos iguales porque entendemos en el amor del Señor. Entendemos que todos somos iguales para el Señor. Y eso es hermoso. Hermano, eso vende en un tiempo donde hay racismo, donde sí hay como acepción de personas. Y eso vende. Y podemos correr el riesgo de rebajar el evangelio a unas cotas tan bajas que venga todo el mundo solo por las bendiciones. Amén. Nosotros hemos cantado, no sé si lo hemos cantado ahora, pero hay una canción que dice, o si no era parecida, pero no busco bendiciones. ¿Y seguro? ¿Seguro que no buscamos bendiciones? Necesitamos su bendición, ¿verdad? Pero que no sea la motivación de buscarle, que sea que lo necesitamos. Y esas bondades son tan brillantes, brillan como un faro en medio de las tinieblas, que la gente lo va a ver y posiblemente quieran venir y quieran llevarse su parte, ¿verdad? Como el joven rico no estaba dispuesto, que ese es el tema, el joven rico no estaba dispuesto a renunciar a lo que Dios le pidió. Él quería la bendición sin renuncia, sin coste. O el evangelio sin cruz, que de eso es la cosa. Y al evangelio no se le puede sacar la cruz, como a una infusión no le puedes sacar los sobrecitos de la infusión. Tú pones agua caliente en el microondas, se pone a hervir
y le echas tu tila o tu té, le echas la bolsa, pero la infusión no es agua hirviendo, la infusión es el agua hirviendo o muy caliente con el sobrecito para infusionar. Y a veces estamos sacando del evangelio, del pack que entregamos, de lo que predicamos, estamos sacando la cruz. Y estamos trayendo a la gente a un genio de la lámpara maravillosa a la cual le piden los deseos, o a un cajero automático donde cuando tienes un problema solo tienes que pulsar un botón, en este caso orar, para que Dios te resuelva tus problemas. Y perdónenme, con mucho respeto y cariño y amor, ese no es el evangelio de Cristo. Pero podemos caer en ese riesgo. Y creo que en este tiempo, que el Señor dice que antes de venir, vendrá la apostasía, que es darle la espalda a la cruz en el evangelio y sacarla del evangelio, tenemos que estar preparados y prevenidos. ¿Amén? ¿Es que no hay que predicar? Sí, hay que predicar, claro que sí. Pero hay que predicar un enfoque que estamos olvidando para atraer. Nos estamos volviendo como los pescadores, ¿verdad? Que ponen el mejor señuelo para cazar el pez gordo. Pero si pones un buen señuelo y cazas por engaño, entonces luego va a venir la frustración y la decepción de las personas que vinieron con ese señuelo. Las bondades son brillantes, brillan en la oscuridad. Y todo el mundo quiere una protección divina y todo el mundo quiere personas correctas, personas que te acepten, personas que te amen, personas que no tengan en cuenta tu pasado, con una bondad, lealtad y fidelidad, con solidaridad. Y si el mundo encima nos ha ignorado, nos ha herido, encontramos un oasis en medio del desierto. Es algo hermoso. Y encontramos un lugar lleno de valores y esperanzas, que es la iglesia. Porque no de esperanzas como esperanzas, sino de que hay posibilidades. La iglesia se presenta como un refugio de esos valores, de la paz, del entendimiento, de la relación familiar, de la vida del hogar. Estoy seguro que en unos años se van a echar de menos todas esas cosas. Porque todo ya no hay vida, ya vale todo. Ya hombre con hombre, mujer con mujer, perro con hombre, burro con mujer. Hay países que homologan ya esos matrimonios y la gente está perdiendo el rumbo, pero llegará un momento, y los jóvenes, las generaciones de jóvenes siempre han sido revolucionarias, buscando los valores anteriores. Y no olvidemos que nuestros jóvenes están en una situación actual de crisis de valores. Por eso algunos se radicalizan. ¿Ustedes saben que muchos jóvenes se están volviendo árabes? ¿Usted no lo sabe? Otros están practicando el budismo. Otros se están radicalizando con la extrema derecha porque está habiendo un vacío moral, social, un vacío existencial. Porque los políticos de ahora, con respeto, pero no ofrecen nada. Si son más corruptos que los que están en la cárcel, la mayoría. No tienen un programa político de valores. No ofrecen nada. La agenda está plagada de nuevos ideales que no tienen nada que ver con la palabra, ni con la paz, ni con la preservación de la especie. Porque dígame usted, con los colectivos LGTBIHJK, claro, porque luego lo censuran y lo pueden bloquear, con los colectivos del abecedario, con el aborto, con la eutanasia, estamos atacando a la sociedad. Estamos autoinmolando al ser humano. Si matamos a los ancianos para que no sufran, a los niños para que no nazcan, y dejamos de procrear en la forma natural, bíblica, porque ahora inventamos otras cosas, y aún el hombre se une con el animal, díganme ustedes cuál es el futuro de la raza humana. Y en unos años, al ritmo que esto está yendo, vamos a evocar y vamos a anhelar los valores antiguos que son en los que yo me he criado y de mí para atrás toda la historia de la humanidad. Y la cristiandad tiene el privilegio de mantener esos valores firmes como columna y como ancla del alma. Son pilares de la casa del Señor. Dice Pablo, te he escrito estas cosas para que aprendas a comportarte, a conducirte en la casa del Dios vivo, fundamento, columna de la verdad.
Somos la columna de la verdad. Sostenemos una verdad. Una verdad que al mundo ahora mismo quizá no, pero le puede atraer. A los jóvenes le puede atraer. ¿Qué tal si esos jóvenes empiezan a escuchar? Que parece que hay un pequeño avivamiento en España. Hasta nos tienen miedo en los canales de televisión, se está hablando un poco de eso. Cuidado que están creciendo mucho los evangélicos, dijeron en la 1 hace unos meses. Pero es que lo que el evangelio está ofreciendo, claro, si se ofrece integralmente, está ofreciendo lo que el mundo necesita. Y el mundo se está yendo equivocadamente hacia el camino incorrecto. Entonces, todo lo que estamos ofreciendo, todo lo que se promete es un oasis en medio de un desierto de penurias, fatigas, de crisis, de depresiones. Usted está viendo la cantidad de, ya no matrimonios que se quitan la vida por el maltrato doméstico, sino las depresiones, los intentos de suicidio, las ansiedades, los trastornos mentales, la psicosis. Sí, está la sociedad totalmente enferma. Esta modernidad está enfermando a las personas. Sin embargo, nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, tiene solución para todas las cosas y se convierte en un oasis al desierto que está viviendo la modernidad. Los corazones heridos encuentran consuelo y los perdidos encuentran dirección. Pero claro, no solamente se trata de venir para que Dios arregle las cosas y ya nosotros tenemos una buena vida, porque ese evangelio está cojo. Entonces, aquí ahora mismo ofrecemos y vivimos, si estamos viviendo íntegramente la fe, paz que el mundo no tiene, o el mundo tiene paz. Perdónenme, el mundo no tiene paz. Yo tuvimos hace años un doctor dominicano, jovencito, era más joven que yo. Y el hombre prometía, estaba en la iglesia enamorado del Señor. Tú te acordarás, ¿no? Estaba súper enamorado del Señor. Y él había en su país conocido, pero aquí trabajo. Total que se entregó. Él no sabía, yo tampoco, nadie, que a los 2 o 3 meses un tumor en la pelvis lo iba a deshacer y a matar. Pero él estaba enamorado del Señor. Y él empezó, y él tenía un llamado, pero el Señor se lo quiso llevar. Entonces empezamos a trabajar juntos, pero empezó que si la ciática, que si le dolía, que si tal. Y era jovencito. Y tenía ahí un tumor que le creció, le oprimió y acabó con él con una metástasis rapidísima. Pero te vengo a decir esto porque yo le conocí a él y él me dio acceso a una serie de doctores que en medio de su enfermedad yo pude tratar tú a tú. Y él me decía mucho estando en el hospital. No voy a dar datos porque no sabemos quién va a ver, pero en uno de los hospitales que estuvo había un médico de plantilla, urólogo, escúchenme bien lo que voy a decir, mayor, a edad previa ya a la jubilación, adicto a la morfina. Y él me dijo llorando, por favor, habla con fulanico que ven a verme al hospital a tal hora. Y yo quedé con ese hombre y con el hermano de la iglesia. Y yo tuve un encuentro con el hombre. Ustedes no se pueden imaginar. Lo último que él quería es que yo le hablara. Porque el que está, como vamos a ver, en las tinieblas no quiere la luz. Él lo había intentado, él tiene una amistad. Este varón había perdido a la mujer, había perdido a los hijos, estaba con otra mujer, estaba sin casar, estaba su vida hecha un desastre, era un hombre ya mayor y no podía dejar la morfina. Y el peor problema que me contó el hermano en la fe, es que estaba haciendo operaciones quirúrgicas con efectos de la droga. Es decir, ¿te cree que el mundo tiene paz? Y yo he conocido en el mundo jurídico, no voy a dar datos tampoco, personas de élite adictas a la droga. Y no por maldad. ¿Saben por qué? Por la ansiedad. Por querer buscar un remanso de paz, por relajarse del estrés, otros por trabajar más horas y estar en la brecha. El mundo no tiene, no nos engañamos, el mundo no tiene paz. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú eres creyente y tú vives acorde a los principios del evangelio, tú sabes que en los momentos más difíciles de tu vida, tú puedes tener paz. Si Dios está contigo,
Él es Dios de paz. Shalom Adonai. Y lo hemos experimentado. Y a veces se nos olvida. Y a veces parece que falla. Pero somos nosotros que nos afanamos. Pero la paz del Señor, eso es glorioso. Hay una canción que habla de la paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Hermosa, ¿eh? Yo canto muy mal, pero miren lo que ha llovido porque el otro día me puse a cantar. Pero es hermoso. Y esa paz es real. O sea, la paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, de las malas noticias. Y el Señor es como una anestesia que nos pone. ¿Cómo puedo tener paz? Yo he llegado a sentirme mal, hermanos. Yo he llegado a sentirme extraño por tener paz en situaciones tan difíciles que decía, ¿me habré vuelto yo de hierro, de piedra? Y oír la voz del Espíritu y decir, no, soy yo. ¿Quieres que me quite? No te quites, no te quites conmigo. Porque llega un momento que tienes una paz que no es natural, que no la entiendes. No es siempre, el Señor sabe cuándo nos tiene que dar las cosas, ¿verdad? Y la verdad que lo experimentamos. Como también el amor que Dios nos da para amar muchas veces cuando estamos viviendo bien el evangelio al enemigo, al que nos hizo daño, para amar a personas que no conocemos, para sentir una compasión hacia ellos. ¿O qué es lo que hacemos cuando servimos al Señor? Yo les animo a algo ahora que no está el pastor Gustavo, pero no digan que se lo he dicho yo. Presionen al pastor Gustavo para hacer radio desde aquí. Organícense para hacer programas. Lo tenemos todo para poner la antena que se iba a poner. Y empiecen a difundir a esa gente que amamos, que no conocemos, que necesitan la palabra en esta localidad y cercanías. Yo no he dicho nada, ¿eh? No presionen, queremos radio. Entonces transportamos Radiovisión y en los momentos que hagáis radio vosotros, sale por allá, por Murcia, sale por San Pedro, sale por el Mar Menor, llega a Cartagena si hace falta. Eso está al alcance de la mano. ¿Amén? Yo no he dicho nada, ni inciso, ni spoiler. Pero hay un amor incondicional a gente que no conocemos. Y ese amor nos lleva a hacer lo que hacemos. Este amor es loco. Yo conocí a Paco que vino aquí a por una Biblia. Yo a ti te conozco. Digo, ¿de qué? No me acuerdo, de la radio, de YouTube, de lo que fuera. Y bueno, y aquí llegó y a mí me da igual que sea gitano, que sea payo, que sea polaco, que sea ruso. A mí me da igual. Y yo lo vi como un hermano. Y desde que lo vi sentí como un cariño por él, como con todos ustedes. Hay gente que uno parece que los conoce de toda la vida, ¿verdad? Es un amor loco. Hombre, loco con reglas, ordenado. Pero es un amor que te lleva a hacer cosas que tú no entiendes. Hasta entregar cosas tuyas. Y decir, toma, para ti. Y lo compraste con cariño. Y eso te va a pasar a lo largo de tu vida. Es un amor que rompe la lógica, ¿verdad? Y es hermoso. Y eso el mundo lo necesita. Como la sanidad emocional y espiritual, que algunos estamos más para allá que para acá. Yo te lo digo por mí, porque yo cuando vine al Evangelio yo estaba fatal. Y yo me imagino que, menos los que han crecido en el Evangelio, todos hemos tenido nuestros baches, ¿no? Solo mirando a mi mamá, que estaba súper depresiva y quería suicidarse, y luego fue súper feliz. Entonces yo veo, y en mí, yo veo ya el poder de Dios. Como también el redireccionar una vida o la esperanza que tenemos para futuro con ese propósito que sabemos que Dios nos ha llamado. Pero ahí encontramos el problema en todas estas bendiciones. Yo te he hablado ya. Y es que el precio que Jesús pagó para que esto fuera real es que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado, desechado e ignorado. Y encontramos la paradoja más profunda del Evangelio, y es que mientras las bondades atraen multitudes, la verdad central de la cruz fue rechazada. Jesús fue rechazado por su pueblo, por el sistema religioso, por el mundo, por los pecadores y por los que se supone que no eran pecadores. Por sus propios discípulos, hermanos. Judas lo entregó, Pedro lo negó, el mismo Tomás fue incrédulo, los mismos que iban camino a Emaús y que estaban cegados, pero hablando con Jesús, con sus ojos velados, y decían, ¿quién es el único extranjero? Tú eres un churubito, tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó a nuestro maestro Jesús. Y estaba andando con él. Entonces, él sufrió la ignominia, el desprecio.
El mensaje de Jesús motivado en el amor más puro que jamás existió en la tierra y en la humanidad. Sin embargo, era incómodo su mensaje. Porque el Señor viene a confrontar. Y te viene a confrontar a ti y a mí cada día. Y tú abres la Biblia y te confronta. A ver si hay ídolos, a ver si hay orgullo, a ver si hay altivez, a ver si hay confort, a ver si hay comodidad, a ver si hay egoísmo, a ver si hay prepotencia, a ver si estás desempeñando tu rol familiar bien, a ver si le estás entregando al Señor todo o lo que te sobra. ¿Confronta o no confronta? ¿O tiramos más? No, eso ya es el Espíritu que lo haga. Pero el Señor confronta e incomoda. Incomoda. Entonces, se nos olvida que somos pecadores y a veces no hablamos del pecado a los que le predicamos el Evangelio. Porque cuando hablamos del pecado a los que predicamos el Evangelio, se van. Ya no son las bondades, es un insulto y una aberración. Pero si la persona no se siente pecadora, la persona no va a ser salva. Porque nosotros no llevamos a las personas a que es un error creer que por hacer una oración diciendo te entrego mi vida, que luego no se la entregan, sé mi salvador, ya la persona fue salva. Lo que hay que entender es que la persona tiene que entender que su pecado le condena y que Jesús murió para salvarlo y perdonarlo. Y cuando la persona entiende en su pecado, el Espíritu Santo le redarguye que es verdad que Jesús pagó el precio para perdonar su pecado, se siente en deuda y vivirá como un siervo, una sierva, un esclavo, una esclava del Señor de por vida. Y ahí sí, entonces esa persona es salva. Pero a nivel mundial, yo no digo, ustedes están evangelizando muy poco, nosotros vamos todas las semanas por allá, ¿no? Pero yo se lo he dicho al equipo de evangelismo, y yo tengo que predicar esto en Murcia, que estamos rebajando el evangelio. Entonces todo es Dios te ama, Dios es bueno, Dios te espera, Dios te busca, Dios quiere tomar café contigo, Dios se va a fumar un porro, por decir algo, no decimos eso, entiéndase. Dios se va a tomar un cubata contigo, Dios te ama aunque sean alcohólicos. Sí, pero hay más. Dios no tiene comunión con el pecado. Tú tienes que aborrecer tu pecado. Dios no está necesitando que nadie se convierta. Dios pagó para aquellos que crean en Él tengan vida eterna y no se pierdan. Pero Dios va a fulminar y va a condenar a todos los que viven bajo el pecado. Porque es la justicia divina. Porque Él sacrificó a su Hijo como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sacrificó. Y lo injusto es que habiéndolo sacrificado, las personas miren a otro lado y encima quieran ser salvadas por su propia justicia. Cuando era imposible, estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, hay una verdad incómoda y es que el mensaje exige aceptar que estamos en pecado y destituidos de la gloria de Dios, hermano. Y tú lo habrás aceptado, pero a veces lo vendemos o lo ofertamos en una manera diferente. Y esa verdad, decirle a la gente que es pecadora y que viene el juicio de Dios, claro, tendremos que decirlo de una forma suave. Si nos ponemos en plan Juan el Bautista, vamos, es que no se convierten ni tus hijos. Pero hay que decirlo. Dios nos dará la gracia. Fulanito, fulanita, tú sabes que Dios no tiene que... Pero tú eres un pecador, no te estoy insultando, yo también, pero es que a mí Dios me salvó y a ti no. Algo habrá que hacer y Dios nos dará la gracia. Pero es impopular y se rechaza el mensaje de que estamos en pecado y bajo condenación. Eso es impopular. Entonces nosotros inventamos mucho, y es verdad, pero es parcialmente verdad. Dios te ama. Dios te ama, Dios te espera, Dios llama a la puerta de tu corazón, que es verdad. Pero Dios no está sentado hasta que abras la puerta del corazón y si no se deprime, no. Dios sigue, Él está al control de todo, Él no necesita a nadie. A Él le place salvar, Él quiere salvar. Pero dice la Biblia que aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no todos van a ser salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No que sean salvos y ya está. Porque entonces seamos salvos todos y ya está, se acabó. No es el propósito. No es fácil de aceptar. Y ciertamente no se ve bien en una cultura que está buscando la comodidad y el beneficio automático constante, ¿verdad? Entonces hay un rechazo de la luz, lo que le pasó a Jesús, que Él vino y las tinieblas amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Cuando una persona, vamos a suponer que aquí hubiera un varón que hoy insultó y maltrató a su mujer. Y aquí vienen con cara de santito. Yo como sé que eso no pasa aquí, ¿ves? Le está cogiendo ahí la mano, la quiere mucho, yo sé que eso no pasa aquí. Pero imaginen que pasara. Entonces imaginen que viene aquí el predicador de hoy y no tiene otra cosa que hablar que del pecado que cometió la parejita. Porque hay algunos que a lo mejor maltratan a su mujer y la oración tendrá estorbo, no sé qué, no sé cuántas. Y claro, el evangelio confronta o no confronta. ¿Usted nunca se ha sentido confrontado o confrontada? Pues yo me he sentido algunas veces que le pego un golpe al panal y a mí no me gusta, pero a veces Dios me hace hacerlo, ¿no? Aunque yo soy bastante prudente o lo intento. Entonces, la humanidad prefirió las tinieblas que la luz porque las obras eran malas. Entonces, lo normal cuando alguien comete el pecado es ausentarse y huir de la luz, de la comunión, de la iglesia, porque la iglesia compromete si estamos andando bien. Si no, todo vale. Nos vestimos de Halloween si hace falta. Y si hay que meter Papá Noel, lo metemos. Que todo el mundo esté a gusto y contento. Si Dios es bueno, jo, 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 jo. No, hay que jorobarse como te vayas para el infierno. Así que mejor prevención. Mejor prevención. Entonces, Jesús no vino. Perdonen, no es ninguna broma, ¿eh? Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pero Santa Claus, el San Nicolás, es igual que tener una virgen o tener un San Pancracio o tener lo que ustedes quieran. Y la gloria es solo para el Señor. Ahora es que hay modas que no tienen lógica. Porque ustedes miren bien lo que meten en su casa. Sean sabios. Entonces Jesús no vino a ofrecer solo beneficios, sino a confrontar. ¿Usted ve cómo le habla Jesús a los fariseos y a los saduceos? Usted lee ahí el capítulo de Mateo cuando empieza a decir: fariseos, saduceos, ustedes son limpios como la cal, resplandecen como la luz de la aurora. ¿Dice eso? No. Dice: vosotros sois como sepulcro blanqueado. A la verdad estáis blancos y limpios, pero por dentro estáis llenos de huesos y de inmundicia y de muerte. Y él les dijo la verdad, él confrontó. Estaban en pecado y había que decirles la verdad. Algunos de ellos, hermano, hay versículos, los leímos hace poco, algunos de ellos se empezaron a convertir y entonces la cúspide, la cúpula, no querían porque algunos se les convertían y empezaron a buscar la forma de echarle mano, la forma de tener testigos falsos y acusarle falsamente porque era molesto. Ustedes saben la historia, la hemos visto muchas veces. Por tanto, la raíz del problema es que no hay a veces una predicación acerca del pecado. Hablamos de la bondad del Señor, pero no de por qué necesitamos esa bondad. Y el pecado separa. El problema no es la falta de ritos o religiosidad, eso tenemos demasiado, sino la ausencia de la revelación de nuestra condición separados de Dios por nuestro pecado, de un Dios santo. Evangelicen, pero nunca olviden decir con el arte que Dios les dé, con la sabiduría que Dios le dé, con la precisión que Dios le dé, con la gracia que Dios le dé, que el ser humano está perdido sin Dios. No solo Dios es bueno, es que estamos perdidos sin Él. Claro que Dios es bueno. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Y sin comprender eso, todo lo demás carece de fundamento. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y todos estamos destituidos de esa gracia, de ese regalo inmerecido, de esa gloria. No hay excepciones. Esto es para todos. Los ricos, los pobres, los chinos, los polacos, los americanos y los españoles, los europeos, todos. Todos sin distinción hemos fallado a ese estándar, a ese nivel de santidad divina. Y por lo tanto hay una verdad universal que nos pone a todos por igual. Todo ser humano es pecador. Dice la Biblia, desde la coronilla hasta los pies, todos estamos podridos como si fuéramos una pura llaga. Todos hemos sido cortados de la misma cantera. Todos hemos sido, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi padre o mi madre. Entonces estamos concebidos en pecado. Desde Adán y Eva estamos todos mal. Pero está la condenación. La condenación es que cuando vino Jesús, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y nosotros tenemos que llevar esa verdad allá afuera, a través de la radio, a través de YouTube, a través de la predicación, a través de la palabra que damos, para que la gente entienda que tienen que arrepentirse.
Y tienen que permitir que Dios entre en sus vidas para que la luz ordene sus vidas y Cristo entre para redimirle y salvarle. Porque la luz fue rechazada no porque fuera deficiente Jesús, que era la luz del mundo, sino porque la verdad era incómoda, confrontaba, demandaba un cambio y el corazón del hombre, que es engañoso, no quiere la confrontación. Huye de ella. Y nosotros tenemos que en este tiempo ser sabios. Porque yo he aprendido que al final gastamos esfuerzos, recursos, tiempo en formar discípulos, hablando de bendiciones, que cuando viene la prueba, huyen. Porque no están dispuestos a pagar el precio. Son discípulos de bendiciones, no de tribulaciones. Y los discípulos verdaderos hacen un pacto como en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la bendición y en la tribulación, en la abundancia y en la escasez, cuando todo va bien y cuando nada va bien. Ese es el pacto, ¿verdad? Porque estamos desposados con Él, somos la esposa. Entonces, sin esa revelación fundamental de pecado y separación, el Evangelio se convierte en un programa de desarrollo personal y nos estamos convirtiendo, algunas iglesias, que no nos pase nunca, en un club social, un club educativo, un club de buenas costumbres. No, hermano, hermana, no, se come con cuchillo y tenedor, no con las manos. Y formamos a gente que no ha tenido formación, nos ha pasado, y enseñamos a leer a gente que no ha aprendido a leer. Y reeducamos. Y la gente ve lo que hacen y hace lo que hacemos y mejoran su vida, pero de forma superficial, ética y moralmente nada más. Pero no hay una transformación, no hay una metamorfosis. El problema es que lo que tenemos que buscar es una reconciliación entre el Dios Santo y la humanidad caída, no mejorar el comportamiento. Porque para eso ya están las escuelas de hábito, de protocolo de educación, que nosotros también lo podemos tocar, ¿no? Pero no es nuestra misión. Por eso a la cruz fue alguien que le llama a la Biblia varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Verdad que sí? Y nosotros somos discípulos de Él. Y ahí llegamos con un corazón palpitante y sangrante al Evangelio verdadero. Un corazón que tiene que sufrir por Él. Dice en 2 Corintios 5:15, por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el Evangelio. Y llegamos al Calvario. Fíjense que no podemos hablar de las bondades sin exprimir en el Calvario y allá en el Gólgota, allá primero en el Getsemaní, el lugar donde se prensa la aceituna, la almazara, ahí salió bondad para ti y para mí. Ahí tuvo que ser oprimido hasta la muerte antes de subir a la cruz. Y preparándose para recibir todo el pecado allá en el Calvario. La cruz no es un detalle opcional del mensaje, es la esencia. No podemos quitar la cruz. En Isaías 53, yo sé que ustedes lo conocen de sobra, pero dice de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo puro, sin mancha, sin pecado. Y dice que experimentó quebranto y como que escondimos el rostro de Él y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él los llevó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo para que tú y yo tengamos paz cayó sobre Él. Esto es trascendental. No es una paz gratuita, Él tuvo que pagar por ella. Por eso la tenemos que preservar, la tenemos que guardar, tenemos que vivir. No es masoquismo, pero sí tenemos que vivir dignamente y no vender la primogenitura, el llamado, por un plato de lentejas, por un beneficio, por un placer, por un deseo. Por eso fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos curados. Por tanto, Él sufrió el desprecio y fue desechado. No fue una bienvenida triunfal, gloria a Dios, solo cuando entró en Jerusalén un rato.
Gloria a Dios, vino el Salvador. No, 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 intentaron matarlo muchas veces, intentaron despeñarlo, le estaban buscando falsos testigos, estaban buscando la manera de prenderle y darle muerte, siguiéndole a ver por qué sanaba en el día de reposo. Siempre tenía a los detectives buscando como a Daniel la falta. Había un rechazo continuo contra él. El mundo y los suyos se vieron amenazados por su mensaje. Aún su mamá y sus hermanos se vieron ofendidos. Varón de dolores, fue flagelado, torturado, humillado, escupido, golpeado y murió en una cruz desnudo, mis hermanos, aunque en el cine no lo ponen así. La paga de nuestro pecado cayó sobre él en su totalidad y fue nuestro sustituto. El castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre él. Por su llaga fuimos curados. Y ese es el eje central que nosotros tenemos que predicar y tenemos que enseñar y no nos tenemos que avergonzar. Porque él pagó un precio precioso para salvar gente, no para convencer gente. No para gente que no tiene profundidad en el evangelio. No para gente que solo busca bendiciones. Porque tendremos que cambiar entonces las canciones y empezar a decir, yo solo busco bendiciones. Y eso no puede ser. Tenemos que ser genuinos y congruentes, ¿verdad? Y hay una conclusión que tira por tierra muchas cosas que a veces podemos estar haciendo mal. Es que si buscamos la bondad del evangelio, pero rechazamos la cruz que las consigue y las compra, estamos ignorando a Jesús, como el mundo hizo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús vio una gran multitud que le seguía y se volvió? Dijo, uy, uy, uy. ¿Y qué le dice a los discípulos? Me siguen porque tenían hambre y comieron. Y entonces les lanzó un versículo, ¿verdad? Les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? Que se fueron todos. Y se quedaron los 12. Y yo creo que los 12 se quedaron mirando y de, ¿os creéis vosotros también? ¿Y qué le dijeron? Salta Pedro y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, pero yo creo que no se lo reveló ni carne ni sangre, fue algo del Espíritu, pero yo creo que se quedaron asustados. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. No se va por los panes, por los peces, por la sanidad, porque mi marido se convierta. Eso puede ser consecuencia de. Y puede venir. Pero venimos a ser siervos de Él. Venimos a entender que Él nos ha perdonado. Si yo no tengo, ¿por qué hay gente que, miren, por qué hay gente, yo sé que aquí ustedes son de rechupete, yo les conozco. Pero ¿por qué en las iglesias tenemos gente que no va ni para atrás ni para adelante, que vienen al culto a dormir? Porque buscan bendiciones, buscan la paz, la provisión, la prosperidad, la novia, el novio, tener hijos si son estériles, pero no se han sentido pecadores perdonados. Parece que tienen derecho a todo. Y entonces cuando viene un problema, ¿y dónde está Dios? Porque a mí me han dicho eso muchas veces. Yo no veo a Dios, Dios me falló. Pero ¿cómo somos tan necios? ¿Por qué? Claro, me pone cara rara Josefina, dice, ¿será verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque hemos convencido a la gente con el evangelio. Lo hemos convencido. Y entonces viene alguien a por la lechuga, el apio, el tomate. ¿Sabes que Dios te ama? Sí, y es verdad. ¿Sabes que igual que te da esto te puede dar paz en tu vida? Ay, pues yo quiero, pues vienen. El Señor los convence, los convencemos, pero no se dan cuenta de que son pecadores. Y esa gente destruye iglesias, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ven a todo el mundo mal, porque a otros le dieron más, porque están siempre resentidos con los demás, porque no ha habido una restauración, porque no ven su pecado y siguen siendo como en el mundo, pero haciendo lo que hace un cristiano. Que Dios nos libre, mis hermanos. Yo veo eso. Y a veces tenemos problemas con el tema de los alimentos con gente que dice ser cristiana. Que ni se congregan, pero ellos a lo mejor se congregaron un tiempo, dicen ser cristianos, imponen su derecho. Es que yo no soy también de la iglesia. Se creen con unos derechos y sacan sus galones. Hermanos, cuán equivocados estamos algunas veces. No podemos separar al Cristo glorificado del crucificado. Y no podemos, ya sabes que no hay resurrección sin muerte y no hay gloria sin cruz. Si tú quieres que Dios te glorifique, si tú quieres darle gloria a Dios, tú tienes que pasar por tu cruz. Y tu cruz no es la suegra, no es el suegro, no es el pastor, no. Tu cruz es negar tu realidad,
Es negar, es aunque no te guste lo que tienes que hacer, hacerlo por amor y hacerlo con excelencia y hacerlo sin queja. Entonces el patrón para nosotros es compartir el sufrimiento de Cristo. Miren que cuando Dios llama a Pablo, a mí me gusta mucho, me lo habrá oído muchas veces, para mí quedó marcado en mi corazón. Cuando Dios llama a Pablo, no le dice, yo te voy a demostrar qué bonito es el camino del evangelio. No. Le dice a Ananías, ve qué instrumento útil me es este, yo le mostraré cuánto le es necesario que ¿qué? Padecer por causa de mi nombre. El evangelio implica un sufrimiento porque la carne ni quiere ni puede. Y es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. O sea, la carne no quiere. Perdónenme, pero quien quiere, como hizo Zaqueo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Venga, voluntario. Voluntario. No, piense, aunque no tengan nada, aunque tengan 50 euros, venga, ¿quién le da la mitad de los bienes a los pobres? Podemos decirlo, pero ahora de la verdad, ni siquiera a los de la familia le damos a veces la paciencia, que es gratis. Es que es fácil decirlo, ¿no? Dice, voy a dar 4 veces lo que le quité a cada uno y la mitad de los bienes a los pobres. El joven rico no quiso. Se desembarcó directamente, no quiso. Hay un sufrimiento, pero a Pablo no se le da una bienvenida diciendo, venga, que aquí todo va a ser fácil. Nosotros sí escúchenme, yo he hecho algo parecido. Sí, porque por mi afán de que la gente se convierta, muchas veces lo endulzamos, le echamos mucho azúcar. Hablamos de eso hace poco, ¿no? El azúcar. Demasiado azúcar. Demasiado miel. Y el evangelio está equilibrado. 50-50. Hay bendiciones, pero hay sacrificio. Hay un Cristo que nos ama, pero hay un deber de cumplir con su propósito. Y Él nos va a juzgar. Y hay un juicio por galardones que o nos va a tirar de las orejas y nos las pone como las de un burro, o nos va a poner una corona que nos va a aplastar. El peso de gloria si lo hacemos bien. Es muy distinto, ¿verdad? Aún siendo salvo. En Lucas 23:31, porque la verdad del discipulado no se puede ocultar y es que es necesario que sufras. Claro, si tú le dices a alguien, ven a la iglesia a aprender a sufrir, me parece que no viene nadie. Pero en el mundo se sufre sin causa, sin propósito y sin solución ni recompensa. Se sufre por torpeza, se sufre porque destruimos los matrimonios, las familias, se sufre porque destruimos nuestra propia vida, diciendo yo soy libre, cuando quiera lo dejo, ¿sí? Miren, estoy seguro que usted conoce a alguien que bebe alcohol y tú le has dicho que lo deje y dice, cuando quiera lo dejo. Dile, hoy, déjalo hoy. ¿Qué te va a decir? Mañana, déjame hoy, no. No, si yo cuando quiera lo dejo, déjalo ahora. O que tiene el juego, la maquinita, dile, hoy. Te va a decir, no, si yo cuando quiera lo dejo. O que tiene el tabaquito. No, si yo me fumo 2 o 3, cuando quiera lo dejo. Déjalo ahora. Verás cómo no lo deja. Entonces, también sufren, luego viene el cáncer, luego viene la cirrosis, luego vienen los problemas. Por eso sí que es verdad que sufrimos, pero sufrimos con causa, con propósito, para bien. Sufrimos por una abnegación. Sufrimos como dijo... lo tengo en la otra diapositiva. Como dijo Pablo, tú pues sufres como buen soldado de Jesús, como el agricultor, el atleta. Tienen que sufrir. Usted ha visto yo me acuerdo que echaron Nadia, la rusa gimnasta, y algunos tenistas han echado documentales de que eso es casi una secta como las niñas rusas para la gimnasia rítmica. Busque lo que hay documentales, cómo les privan el alimento, cómo les dejan encerradas en una especie de entrenamiento. Luego llegan, ganan las Olimpiadas, pero quedan traumadas de por vida. Y Nadia Comaneci o algo así, hay un documental de ella terrible. Totalmente ya no sabe ni quién es. Le someten a un acoso impresionante. Ahora, es mal hecho un sufrimiento para un éxito temporal.
para ganar unas olimpiadas, como algunos tenistas también le han quitado su juventud, su vida, como algunos profesionales de élite. Nosotros no, nosotros es para la vida eterna, nosotros es para agradar a Dios, pero hay que sufrir. Simplemente quitarse unos kilos, uno tiene que sufrir, o es que se van los kilos solo. No, hay que sufrir, hay que sacrificar algún postre que otro. O todos los postres, menos la gloria postrera. Ahora, dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahí está Pablo padeciendo. Y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otro momento dice, hijitos, por quien sufro nuevamente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego hay un sufrimiento, como los padres sufren por los hijos, como los amos sufren por sus perritos. Si todo el mundo sufre al final, pero el sufrimiento nuestro es un propósito glorioso. Amén. Yo respeto a los que tienen perro. Mi hija tiene perro, pero digo, que Dios te bendiga, hija, tú no sabes dónde te metiste. Porque por un perro se sufre, porque si el veterinario, si no sé qué, si no sé cuánto, si tiene una enfermedad, si una radiografía, yo me ahorro eso. Yo personalmente, ahora, no estoy en contra de los animales, no me miren raro, que luego mis hijos me tiran de la oreja, sobre todo mi hija. Pero yo no estoy en contra de los animales, pero se sufre al final por un animal. Pues yo me quito ese sufrimiento y punto. Pero por Cristo sí merece la pena vivir, morir y sufrir. Es diferente. Es otra historia. Entonces, hermanos, el llamado al discipulado es un llamado al sufrimiento, aquí lo tenía, lo he escrito mal, esto lo he escrito a última hora, como atleta, labrador y soldado. No es masoquismo espiritual, sino participar en la misión redentora de Cristo por la tierra. Es algo glorioso en lo que Dios te da participación. Y el problema es cuando la cruz queda fuera, cuando el evangelio se descafeína. Evangelio descafeinado, ese es el peligro. Así que lo vamos a tener en consideración. Así que llegamos a ese diagnóstico, a esta crisis contemporánea en la iglesia, donde quirúrgicamente se extrae. Y no es por nada, mis hermanos, pero miren, está entrando el espíritu del mundo dentro de la iglesia. No estoy diciendo aquí, digo en general. Tenemos que ser sabios. Es fácil atraer al mundo. Es fácil atraer al mundo. Usted monta aquí una especie de cafetería, así en plan guay, luces menos blancas, más tenues, más decorado, más guay, más confort. Música más chumba chumba, aunque sea cristiana, que tenga la etiqueta cristiana, merengue, reggaetón, y empezamos a hacer ideas y empezamos a llenar la iglesia de gente que busca el calor, la familia, la amistad. Jóvenes buscan a jóvenes, mediana edad, niños a niños, montamos guardería, y empezamos a seducir, pero ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? Para pensarlo. ¿Se trata de convencer a la gente o de que Cristo convierta gente? Gente que cuando tengan un problema se comporten como en el mundo porque Dios no hizo nada, simplemente están por beneficio. ¿Te has visto cuando mujeres que tienen cerca de 100 años o lo superan, pero llevan cirugía a punta pala con su bufanda para que no se noten los pliegues y van con un jovencito de 18, 20 años y lo quiero y él me quiere, ¿verdad? Sí. No sé qué haría sin él. Por interés te quiero, Andrés. Pero están deseando que estire la pata en mi pueblo, ¿verdad? Están deseando la herencia. Hermano, a veces que no seamos ninguno de nosotros, estamos cerca del Señor, esperando la herencia. Y eso no es ser un discípulo. Por tanto, a veces hay un aprendizaje superficial, las personas aprenden las alabanzas, memorizan versículos, aprenden a hablar como cristianos. Como dijo una vez Cristian, aprenden a hablar cristianés. Está bonito eso. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Ya se convierte en una coletilla que a veces se nos sale a la gente del mundo y todo, ¿no? Hola, hermano. Y digo, ay, ¿para qué he dicho yo hermano? Si te está años luz de ser un hermano. Pero a veces se nos escapa ya, es la costumbre, ¿no?
No ha habido una transformación profunda en el corazón. Hay una mentalidad consumista, de consumidor. Quiero esto, quiero lo otro, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y es verdad, yo le pido hasta el aparcamiento, que por cierto, hoy no me lo dio fácil, ¿eh? No sé qué, hay algo aquí hoy que no hay sitio para aparcar. Se ve que por la Navidad hay algún Belén o alguna cosa, no lo sé. Mentalidad de consumidor. Tienen una mente de bondades, de disfrute, de bendiciones, no una mente de cruz. Y entonces, aquí no pasa porque son pocos, pero en Murcia hay gente que solo va cuando se meten en problemas. Cuando le llega el embargo, cuando le llega el cáncer, cuando le llega que el hijo se le va para la cárcel. Y llevo muchos años sin venir. Y no lo estoy criticando, pero es la verdad. Y entonces vienen buscando a Dios porque necesitan clamar. Como alguien dijo, es al último que llamamos y el primero en responder, porque Él es fiel, ¿verdad? Y es verdad, es así. Entonces tienen una mente consumista y eso no son discípulos. Y viene una crisis inevitable. ¿Qué sucede cuando el evangelio verdadero exige algo a alguien que no está dispuesto a darlo? Dice la Biblia, que los primeros cristianos, y no estoy con esto, no se preocupen que no es por lo del protemplo, esperamos en el Señor y quizás no sea ahora, pero dice que algunos vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles. ¿Usted cree, y no es que yo esté diciendo que usted sea un mal cristiano, ni mucho menos, pero usted cree que si hubiera que vender las propiedades, yo empiezo por mí, hubiera que vender las propiedades y traerlas a la iglesia, ¿usted cree que eso es fácil? A ver quién empieza. Voluntario. Ya. Antes levantó un hermano la mano, ahora ya hay que pensárselo 2 veces. No es fácil. Pero si Dios lo dice, si Dios te lo dice, no que te lo diga alguien. Digamos que no, lo nuestro no es nuestro. Te lo vengo a decir porque mucha gente se marcha, y no lo digo por eso, porque nosotros no imponemos nada. Dios nos libre, no somos una secta, pero sí enseñamos la verdad. Pero fíjese que muchos se marchan decepcionados. Parece que Dios les falló. Porque la mujer les dejó, el marido les dejó, porque les traicionó, porque el hijo se murió. ¿Y quién dijo que tus hijos están exentos de morir? ¿Hay algún versículo que dice, tus hijos no van a morir, yo, Jehová, lo digo? ¿Dice eso la Biblia? No, Él guardará a nuestros hijos. Pero yo conozco a un apóstol de Venezuela que estuvo en Murcia y contó cómo a su hija pequeña, el evangelista de la iglesia en una maniobra con 2 añitos, le pisó y le mató. Y fue una tragedia, lo pasaron muy mal. Después su segunda hija nació y a los 18 años una peritonitis mal diagnosticada la mató. Tienen 3 hijos después y yo los conozco personalmente y están bajo también la cobertura de Radamés, pero se lo vengo a decir porque ¿quién ha dicho? Con eso no estoy diciendo que vamos a pasar todos cosas parecidas, pero Dios sabe por qué permite las cosas. Amén. No, una garantía. A veces hay que sufrir. Dios no falla nunca, pero hay gente que siente que Dios le ha fallado y no entiende por qué tienen que soportar algo tan lesivo o tan doloroso, porque no son discípulos, solo buscan bendiciones. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo me atrevo a decirles que en la prueba se ve quiénes son cristianos. En la prueba se ve quién verdaderamente es cristiano. Sin prueba no lo podemos saber. Como el oro se ve en el fuego, los quilates que tiene, el cristiano se ve en la prueba. Yo he visto personas que en la prueba reaccionan peor que los ateos. Y dices, poca cristiandad hay ahí, no puedo contar con esa persona. Pero cuando alguien te traiciona, te falla, te abandona, te estafa y tú eres capaz de mantener los principios bíblicos y reflejar la luz de Cristo en tu vida, ahí, mi hermano, mi hermana, ahí hay un discípulo, una discípulo de Jesús. Y eso es hermoso. Cuando tienes motivo de sentirte decepcionado, de decir, hoy no voy, me duele la cabeza después del sufrimiento que llevo. Y yo le voy a decir algo. Yo me esperaba hoy, me esperaba que sí iba a haber una persona hoy a lo largo de todo el día, porque ayer le dieron un disgusto muy gordo, y yo he estado todo el día orando en mi espíritu por esa persona. No hace falta decir por qué, ni quién. Pero sabía que iba a estar en la iglesia, pero por dentro decía, si no estuviera en la iglesia lo entendería. Pero estaba deseando llegar a una de las iglesias para ver si estaba o no estaba.
Era como un reto. Y cuando vi que estaba, dije, wow, no le llamé porque no tuve tiempo, pero en mi intercesión y en la del Señor, es una persona que de verdad entendió el Evangelio. Hermanos, a veces tenemos motivo para no ir. Ahí es donde se demuestra nuestra fe. Para no hacer, ahí se demuestra nuestra fe. Para no perdonar, ahí se demuestra nuestra fe. Para hundirnos, ahí se demuestra nuestra fe. Si Cristo te sostiene, nadie te puede hundir. Nada ni nadie. Amén. No lo olviden, porque Cristo lo merece. El Evangelio auténtico no es solo recibir, es negarse y dar. Dar amor, dar perdón, resistir en la fe, no dejarnos robar lo que es de Dios, tomar la cruz, seguirle. El Evangelio auténtico es negarse. No es comodidad, es cruz. El confort, la comodidad, no me apetece, me siento mal. No, eso no es Evangelio. No es un camino ancho y fácil. Acuérdense de la puerta ancha, que todos pasan por ella, y la puerta estrecha, que muy pocos pasan por ella. Es el camino a la vida verdadera. Y ya terminando, hay una crisis de la cruz. El Evangelio exige, mis hermanos. Hay que soportar a quien no quiere soportar. Aún a tu enemigo. Hay que ser luz en medio de la gente que está en tinieblas. Acuérdense de la muerte de Esteban. Ya no habló Jesús, el mismo Esteban. El amor radical al enemigo. No solo al amable, al jefe. No solo al amable. A la esposa y al esposo incrédulo. Que tienes un pacto. A menos que haya una situación grave de maltrato o algo. Tampoco vamos a establecer aquí una tiranía, obviamente. Pero amar a quien nos hiere, nos traiciona y nos humilla, solo se puede cuando hay un discipulado verdadero en la vida de una persona. Amén. Y acuérdense que lo que tocó a Saulo fue Esteban pidiendo perdón por los que le estaban matando. El amor ese es poderoso, más fuerte que la muerte. Perdonar a quien nos dañó es un regalo inmerecido, es la gracia, ¿verdad?, que otorgamos porque primero entendemos que Dios nos ha amado y nos ha perdonado un pecado que no merecía un perdón. Y por lo tanto nos volvemos como Él. Eso es Evangelio de cruz. Participar de sus padecimientos y no sorprendernos, como dice, del fuego de la prueba que nos pueda venir. Amados, no sorprendéis del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como algo extraño que acontezca. No, gozaos porque sois participantes de esos padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria un día nos gocemos en gran manera, con gran alegría. El sufrimiento no es una anomalía, no es un defecto, no es una maldición en la vida del creyente. De hecho, nos forma y nos madura. Es parte integral del discipulado auténtico y no debemos de sorprendernos cuando viene el sufrimiento. Tenemos que estar preparados para ese sufrimiento. Por tanto, la llamada no es a convencernos, sino a convertirnos y llegamos al momento decisivo donde dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Gloriémonos en la cruz. Cuando tienes que hacer algo que no quieres, que no te agrada, pero sabes que es la voluntad del Señor, gózate. Yo a veces hago cosas en casa y digo, y no hay nadie que pueda hacerlo. Y digo, bueno, me voy a llevar la bendición. Y lo hago y me siento gozoso porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y si los demás no lo hacen, pues yo lo hago. Pero voy a traer paz, voy a traer ejemplo y voy a gloriarme en lo que muchas veces son pequeñas cosas que son incluso nuestra obligación, pero usemos la cruz, usemos esa mentalidad. Acuérdate que en 1 Corintios 13:7 dice que el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Así que si tenemos el amor de Dios, si tenemos el fruto del Espíritu, podemos. Hay una pregunta, ¿hemos venido a Jesús solo por los beneficios? ¿Solo para recibir? ¿O como un redentor, varón de dolores al que tenemos que imitar? Es una buena pregunta, ¿eh? Es para pensarla. También se nos tiene que revelar que cuando entendemos que somos pecadores destituidos y nos compró con un sufrimiento incalculable, muriendo por nosotros sin merecerlo, entonces entendemos el sufrimiento de Él y estamos dispuestos a padecer por Él. Si no, es imposible. No hay forma. Y la puerta es estrecha. La cruz es la puerta a la vida eterna y verdadera. Pero no todos están dispuestos. Acuérdate de las dos puertas, la ancha y la estrecha. Usted mire cuántas personas se van a una discoteca. Por aquí habrá alguna discoteca. Yo ya no las conozco hace muchos años.
Pero ¿cuántas vienen a la iglesia en comparación? ¿Cuántas horas pasan en una... Y luego vienen los esposos y las esposas, ¿no? Todo el día en la iglesia. Sí, pero ellos se van a la discoteca y se tiran a lo mejor 6 horas. Y en la iglesia 2 como mucho. ¿Cuál es el pecado? Entonces, mis hermanos, es una puerta estrecha. No todo el mundo quiere morir al yo. No todo el mundo quiere abandonar sus intereses egoístas. Y hay un desafío final. No podemos tener a Cristo sin cruz. No podemos recibir bendiciones sin sufrimiento. Que sí que Dios nos bendice, pero tenemos que echar raíz profunda, traspasar la piedra, la roca, la dureza del corazón. No podemos experimentar resurrección sin cruz. Por eso, toma tu cruz. Hay una historia muy bonita que se ve en dibujitos, en Facebook y todo eso, no sé, que cada uno lleva una cruz y uno coge una navaja y empieza a rebajar la cruz para hacerla chiquitica y al final la lleva de bolsillo. Pero luego la cruz es como un puente para pasar a la vida eterna. Entonces todo el mundo echa su cruz, la habrás visto, y pasa de la tierra al cielo. Y cuando llega el de la cruz chica, dice, ¿ahora qué? Y no puede pasar. La cruz hay que llevarla. La cruz es tu trampolín o tu puente entre el cielo y la tierra. Y un día nos vamos con él, por entenderlo, ¿no? Entonces no se puede sin llevar nuestra vida a la cruz, no se puede recibir esa vida eterna de una forma verdadera, ¿no? Aunque Dios la regala. Pero el que quiera ser su discípulo, lléguese, tome su cruz y sígale. Y hay una invitación, Dios nos llama no a una vida fácil, sino a una vida verdadera, genuina. Empodérate, mi hermano, mi hermana. Estate dispuesto a sufrir por Él. Es la mayor causa y la mejor causa de esta vida. No es una causa solidaria que te va a hacer sentir bien. Es la causa que te dio la vida eterna. Se llama Jesús. No te promete ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio del dolor. Acuérdate, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, diciéndole al rey, sepas, oh rey, que nos metas en el horno o no. No vamos a negar a Dios. Pero nuestro Dios puede si quiere salvarnos. Pero si no nos salva, no nos postraremos. ¡Wow! Dispuestos a sufrir. ¿Quién estuvo con ellos en el horno? El mismo Señor. En vez de 3 habían 4. Ahí estaba semejante al Hijo del Hombre. Dios no te garantiza ausencia de dolor, sino estar contigo en el dolor. Y si Dios está contigo, nadie contra ti. Y eso vale mucho. Y miren, en los momentos de máximo dolor, Dios está más cerca. Puedes sentir su abrazo más fuerte y puedes darte cuenta que sin Él no podrías. ¿Conoces eso que sale en algunas Biblias? Dice que iba caminando por la playa y me di cuenta en mi fatiga, en mi sufrimiento, que iba solo, que Dios me había abandonado, que dejó de caminar conmigo. Y entonces como que responde Dios y dice, pero entonces entonces me di cuenta que no eran mis huellas, que eran las de Dios que me llevaba en brazos. Dios nos lleva por esos caminos insondables y difíciles. No te ofrece una prosperidad garantizada, sino propósito eterno y estar en los negocios del Padre. El llamado final es que podemos decir como Pablo, que podamos decirlo, hermano, con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a pedirle que nos dé el equilibrio perfecto entre el evangelio de las bendiciones, de la gloria, de la honra, del honor, de la alabanza, el evangelio de la paz, el evangelio del gozo, el evangelio del poder, pero con la cruz. Cada uno tenemos que estar dispuestos a padecer por Él. Si no, mi hermano, mi hermana, convertimos la iglesia en nuestro afán de que la gente se salve, en nuestro afán de tener mayor presencia y podemos abrir la puerta a doctrinas extrañas o a comportamientos extraños, agradar a la gente, y a la carne no se le puede agradar, mis hermanos. Es la cruz la que convierte el corazón y transforma la vida. Es la cruz. Es sentir que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por recordarnos estos principios que son principios, son los elementos rudimentarios del evangelio, pero que a veces en nuestro afán, en nuestro interés, en nuestro deseo, en nuestra sana motivación de atraer a la gente, de hacer un evangelio atractivo, muchas veces nos desesperamos
y queremos como presentar un evangelio que atrape al corazón, que seduzca a la gente. Pero tu palabra dice que Jesús vino sin atractivo para que le deseemos. Que no vendamos. Si el Padre hubiera querido atraer masas, hubiera hecho un Cristo precioso, maravilloso, bondadoso, aún con la cúpula, hubiera arrastrado a todo el mundo, pero le dejaron solo. Tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es el pecado del ser humano, la ruina del pecado, y que todos necesitamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador para una restauración total. Danos ese equilibrio, pero también te damos gracias por haber sido, sin merecerlo, haber sido agraciados con la salvación. Eso nos pone ahora en una tesitura, en un compromiso. ¿Vamos a seguir viviendo bendecidos o comprometidos? Yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas estar dispuestos a padecer por Cristo. Estar dispuestos a poner la mano en el arado y no mirar atrás. Estar dispuestos a darte lo mejor de ellos. Que realmente ellos entiendan que tú moriste por ellos para que ellos vivan por ti. Que si nos has librado de la condenación eterna, es para en la vida presente vivir para tu gloria. Enséñanos a valorar lo que es tomar la cruz y a tomarla con gozo y con alegría, no con resignación, no rechinando dientes, sino a tomarla como cuando la tomó nuestro Señor y estuvo dispuesto a subir a ella. Terminando su carrera dijo, ya colgado, consumado es. Que un día lo podamos decir nosotros y todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz y en tu bendición. Esa paz que el mundo no da, esa paz que hay en nosotros, y mucha gente nos va a decir, yo quiero la paz que tú tienes, y que le digamos, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto y dispuesta a entregar tu vida a Jesús y vivir para Él? Ese es el evangelio de la cruz. Pero que se vea en nosotros y que muchos anhelen lo que nosotros tenemos y tú te lleves la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Nos saludamos y despedimos.